Bueno, buenas. Este es el último video de estadística o sea, de estadística de la parte común. Sí, después vamos a ver algunas cosas más de estadística en cada uno de los programas, pero por ahora va a ser la última parte de estadística y después o sea, los siguientes puntos del syllabus hablan más de probability. Eh, es algo muy sencillo lo que quería mencionar, simplemente scatter diagrams, dice, y lines of best fit by eye passing through the mean point. Esto básicamente, scatter diagram, ¿sí? Son los diagramas que veíamos en los videos anteriores. Scatter, acá lo busqué, lo googleé. Scatter aparentemente significa dispersión o algo así como dispersión. Entonces, ¿de qué nos habla? Son los gráficos que tienen los puntos dispersos, básicamente, ¿sí? Esto es en contraposición a los gráficos en donde, por ejemplo, tenemos una curva así toda completita, digamos, continua. Entonces, en esta parte, como estamos hablando de estadística, estamos hablando de algunos puntos que tenemos, ¿sí? O sea, tenemos información, pero la información no está dada en una función. De hecho, justamente, muchas veces la función que sigue en los puntos es lo que tenemos que averiguar. Es decir, nosotros vamos a tener puntos así, por ejemplo, y nosotros vamos a tener que averiguar, digamos, si hay alguna relación que sigan los puntos y cuál es esa función así continua que siguen los puntos, ¿sí? Entonces, por eso scatter diagram, porque vamos a tener en general puntos separados, dispersos, ¿sí? Y vamos a tener que averiguar cuál es la relación. Entonces, bueno, eso. Y después lo otro que quería mencionar bueno, tiene que ver con cómo hacer la línea esta de best fit, o sea, la de mejor ajuste a ojo, ¿sí? O sea, la de mejor ajuste posta es la regression line, que ya vimos antes cómo se calcula, podemos calcular la slope, el y-intercept, ¿sí? Y con eso ya está, tenemos la recta. Es decir, si tenemos el slope y el y-intercept, le decimos a Desmos o a la calculadora o a quien sea, bueno, poneme la recta y igual mx más c, y ya tenemos c y m, entonces listo, ya está. La calculadora o el graficador, digamos, nos muestra y listo, encontramos que, por ejemplo, la recta de mejor ajuste es, no sé, esta. ¿Sí? Bien, ahora cuando no tenemos una calculadora gráfica, por ejemplo, que podría llegar a ser el caso, está bueno, o sea, más allá de si la tenemos o no, está bueno, por ejemplo, supónganse que yo voy graficando los datos de a poco, ¿sí? No voy a andar preguntándole a la calculadora, bueno, ¿y ahora cuál es la recta? Bueno, ¿y ahora? O sea, lo puedo hacer, sí, pero capaz que, qué sé yo, es medio tedioso. Entonces, algo que se puede ir haciendo es ir haciendo la recta a ojo, por ejemplo, e ir agregando puntos y ver un poco cómo eso va cambiando, ¿sí? Entonces, eso, bueno, ¿cómo hacemos a ojo? Y eso es lo que quiero contar ahora. O sea, hay dos maneras básicamente en realidad. Una que es la que dice el syllabus, la de using the mean point, ¿sí? Que no es el punto medio, sino que es el punto promedio, ¿sí? Que, no, bueno, no sé, capaz le podemos decir punto medio también, pero el mean point este es calcular el promedio de las X, el promedio de las Y poner ese punto, ¿sí? Es decir, supónganse que, bueno, tenemos este gráfico, ¿sí? Que voy a borrar estos valores que usé para otro video. Entonces, supónganse que yo calculo el promedio de esta columna, o sea, el eje X viene a ser ahora la vitamina de sangre, y el promedio del eje Y, así. ¿Sí? Entonces, este punto, o sea, bueno, veamos que es el 38,6, 19,3, o sea que va a estar más o menos por acá. Bueno, fíjense que ahí mismo ya nos puso el gráfico este punto. Entonces, ahora con este punto de acá, si los otros son los puntos que ya teníamos, entonces la idea es que a este punto usarlo para nuestra recta. Es decir, yo voy a buscar una recta que sí o sí pase por acá. Si yo, por ejemplo, estuviera no en computadora, sino en lápiz, o sea, en papel quiero decir, ¿no? Yo agarraría, por ejemplo, pongo paro la virome o el lápiz acá y voy como moviendo la recta. O sea, es difícil para mí decirlo porque lo tendría que explicar con las manos, pero bueno, yo pongo la virome acá, por ejemplo, y voy corriendo la recta. Entonces me fijo, a ver, esta recta que pasa por el punto, ¿cómo ajusta? Y corro un poquito la recta y la hago entonces pasar así, por ejemplo. Y esta va mejor o va peor. Y esta va mejor o va peor. O sea, todas rectas que pasen por este punto. ¿Sí? Y entonces así ajusto. ¿Ok? Esta es una manera, que es de la que habla el syllabus. Otra manera podría ser agarrar el primer y el último punto, por ejemplo. ¿Sí? Y, es decir, trazar una regla que pase por el punto que está más a la izquierda y abajo y más a la derecha y arriba. ¿Sí? O si los puntos estuvieran así, sería el de más a la izquierda y arriba y más a la derecha y abajo. Pero en fin, sería una recta que pase por estos dos puntos. Eh, a ver, serían este de acá y este de acá. ¿Y por qué tendría sentido hacer eso? Bueno, porque esto me va a disminuir un poco el error, ¿sí? O sea, obviamente siempre va a tener error y no va a ser la regression line, pero a ojo tiene sentido. ¿Por qué? Porque fíjense que, supónganse que yo quiero hacer una recta y agarrar dos puntos cualesquiera, ¿sí? Si yo agarro estos dos puntos,
Bueno, estoy mirando solamente dos puntitos que están muy cerca, entonces cualquier mínimo error, ¿sí? Como que me hace que la recta sea cualquier cosa, ¿sí? A ver, o sea, por ejemplo, fíjense que, supónganse que yo tengo un punto acá, ¿sí? O sea, en esta recta roja que es más o menos buena, y un punto acá, por ejemplo, este azul, pero un poquito más arriba, ¿sí? O sea, cualquier mínimo error, fíjense que ahora la recta que pasa por estos dos puntos es así, o sea, es absolutamente nada que ver, ¿sí? En cambio, si yo tengo este error en puntos que están más alejados, por ejemplo, un punto acá y un punto en vez de este de acá, un poquito más arriba, ¿sí? Ahora fíjense que esta recta, por más que sí va a ser peor, va a ser bastante parecida. Bueno, ahí no me salió del todo bien, pero esta recta sí va a ser bastante parecida, o sea, mucho más parecida a la que teníamos que esta otra recta de acá, ¿sí? Perdón porque estoy usando siempre el mismo color y capaz no se diferencia, pero bueno, intento explicarme lo mejor posible. Entonces, bueno, como que básicamente están estas dos maneras. Agarrar el primer y el último punto y trazar esa recta, o agarrar un punto medio, o sea, no un punto medio, el punto medio, que es hacer el promedio de las X, el promedio de las Y, y ubicar ese punto y hacer que la recta pase por acá. ¿Sí? De eso es de lo que nos habla el sílabus. Y algo que quería hacer, que quería mencionar, digamos, que tiene que ver con los outliers, ¿sí? Los outliers estos que vimos en Standard Level 4.1, creo, está por eh, Interpretation of Outliers, ¿sí? Cuando teníamos una sola variable, un outlier era simplemente, bueno, un punto que el valor es claramente o mucho más grande o mucho más chico que todos los demás. ¿Sí? Si yo tengo, no sé, todos valores entre 1 y 10 y de repente tengo un 40, ¿sí? Bueno, eso va a ser un outlier. Ahora, acá no es tan sencillo identificar los outliers. ¿Por qué? Supónganse que yo tengo, a ver, supónganse que yo tengo el punto, vamos a hacer 380 acá. Y, ven que, bueno, fíjense que ya, claro, ya me está modificando esto. 380 y creo que era, me olvidé, a ver, 150. Ahí está, perfecto. Supónganse que yo tengo este punto de acá, ¿sí? Mirando los números, pareciera que el 380 es un outlier, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo acá todos numeritos entre 20 y 84, o qué sé yo, un 6. Entre 6 y 84 están todos estos números. Sin embargo, acá tengo un 380. Entonces, pareciera ser un outlier del eje X. Y fíjense acá lo mismo. Yo tengo todos números chicos, entre 2 y 40. No sé si hay un número más grande. Creo que el 40 es el más grande, ¿sí? Entonces, fíjense que, bueno, tengo todos los números más o menos chicos y me aparece un 150. Esto parece claramente ser un outlier. Pero si miramos este punto, que es este punto de acá, ¿sí? Cuando yo grafico la recta más o menos que tenía antes, si la estiro, ¿sí? Como que el punto no está tan lejos de la recta, o sea, capaz que está un poco lejos, pero bueno, son números que yo inventé. Pero fíjense que ahí, por ejemplo, esta es una recta que más o menos ajusta estos puntos y este punto además pasa cerca. Entonces, en este caso, este punto no sería un outlier con respecto a la recta, ¿sí? Sí es un outlier con respecto a cada coordenada, porque es mucho más grande cada una de las coordenadas, pero igualmente pasa cerca de la recta. Distinto sería si yo tengo, por ejemplo, un punto acá. Supóngase que yo tengo un punto acá. No sé, el punto, vamos a ponerlo más. El punto, voy a limpiar los dibujos y tengo el punto, supónganse, eh, algo así como 82, ¿sí? Fíjense que este punto que me puso acá, ahora sí es claramente un outlier. Y fíjense que el valor de 80 ni siquiera es un outlier de todos los que yo tenía acá, porque yo acá tengo un 84, un 62, un 76. El 80 no es un outlier en su coordenada. Y el 2 tampoco es un outlier en su coordenada, ¿sí? Pero sí es verdad que es un outlier de la recta. Es como que yo veo que todos los puntos más o menos ajustan a una recta y tengo un punto que nada que ver. Bueno, si acá es donde hay que detenerse un poco a ver qué es lo que yo estoy analizando. Bueno, yo estoy analizando la vitamina D en sangre y el tiempo de exposición solar. Esta persona, por ejemplo, podría ser una persona que biológicamente, por algún tema hereditario, genético o lo que sea, por ejemplo, no, al revés. Por ejemplo, puede ser que esta persona, no sé, consuma mucha vitamina D, ¿sí? Como así, digamos, directamente vitamina D, o come muchos alimentos con mucha vitamina D, o tiene genéticamente algo que hace que su sangre absorba más la vitamina D y entonces la retenga más, ¿sí? Y eso, ¿por qué lo podemos ver? Porque fíjense que sería una persona que consume, o sea, perdón, consume no, pero pasa muy poco tiempo expuesta a la luz solar, pero aún así tiene muchísima vitamina D para la luz solar a la que está expuesta, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es que es un outlier y ahora es cuando tenemos que analizar. Es decir, si yo tengo todo anotado en
quién es esta persona o sea, la persona que me dio este punto, si esta vitamina D en sangre con esta exposición solar, yo puedo ir y preguntarle, che, me dio muy alta, demasiado alta tu vitamina D. Puede ser que vos consumas vitamina D, que capaz es algo que yo no le pregunté antes de hacerla. Yo simplemente le saqué sangre, listo, le pregunté cuánto tiempo se expone a luz solar y ya está. Y vine a graficar esto. Entonces, capaz que yo voy y le pregunto, che, ¿vos consumís vitamina D? Ah, sí, me olvidé de decirte. Ah, bueno, entonces no voy a tener en cuenta a esta persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero ver cómo se relaciona solamente el tiempo de exposición solar con la vitamina D en sangre. Es decir, todos los otros factores que me pueden estar alterando alguna de estas dos cosas, eh, bueno, nada, no la voy a querer considerar, digamos. Bueno, entonces capaz yo le pregunto a esta persona y como es un outlier, bueno, la desestimo, es decir, anoto, o sea, lo reporto esto en el paper, bueno, esta persona me dio que tiene demasiada vitamina D en sangre, pero como me dijo que consume, por ejemplo, vitamina D aparte, muchísima por día, entonces la voy a desestimar. Bueno, entonces sí, el ajuste no lo voy a hacer considerando todos estos datos. O sea, yo no voy a pensar en cuál es el coeficiente de Pearson, por ejemplo, si yo quisiera ver cuál es el coeficiente de Pearson de todos estos números de acá, ¿sí? O sea, todos estos puntos, me va a dar algo que, bueno, fíjense que igualmente es alto, ¿sí? Pero fíjense que si yo hago el coeficiente de Pearson de todos los puntos, ahora sin considerar a este punto outlier que estamos diciendo, me va a dar mucho más alto, ¿sí? Ven que, ¿qué pasó? Vamos a hacerlo de vuelta. Si yo miro a estos puntos, hasta ahí, coma, y estos puntos hasta ahí, ven que me da, bueno, me da no tanto más alto, pero bueno, 0,975 contra 0,966, sí que es una diferencia. Y lo mismo, bueno, la pendiente también, la pendiente, si yo calculo la pendiente de absolutamente todos los datos, por ejemplo, me va a dar 2,4 y la pendiente, perdón, de todos los puntos, pero sin contar el punto de outlier que estoy diciendo, estamos mencionando, la pendiente va a ser otra. O sea, por más que cambie muy poquito, bueno, dependiendo, capaz que yo tengo un par de outliers más, o capaz que el outlier, no sé, en vez de ser, por ejemplo, así, supónganse que es un outlier para el otro lado, o sea, es una persona que al revés, como que tiene muy poca vitamina D, o sea, está expuesta 300, no sé, 3.000 horas por semana al sol y solamente tiene 80 nanogramos por mililitro en sangre. Entonces, fíjense que ahora sí, o sea, si yo tengo un outlier posta a posta, o sea, un recontra re outlier, bueno, el Pearson me va a dar malísimo, ¿sí? Porque sí, porque no hay ninguna recta que me ajuste bien a todos los puntos y el error que me genera este punto con la recta de mejor ajuste que yo estaba mirando antes, el error va a ser muy grande y la pendiente me da nada que ver. Entonces, si yo estuviera, por ejemplo, estudiando a estas personas, bueno, si yo estoy, por ejemplo, haciendo un estudio científico, voy a decir, bueno, esta persona, como es un outlier, no la considero y entonces me quedo con los otros puntos que tienen un buen coeficiente de Pearson y otra pendiente, ¿sí? Entonces, bueno, estas son todas cosas que, que vamos a tener que analizar cuando hagamos nuestra investigación, por ejemplo. Así que bueno, este fue el video de hoy y vamos a después seguir con un poco de probabilidad. Y bueno, voy a hacer un video que capaz lo pongo en la lista después de, automáticamente después de este, que quiero analizar un paper que capaz me lleva un par de videitos. Quiero analizar un paper y ver un poco de cómo se usa esto de presentation of data que hablamos, cómo se usa el ajuste lineal y cómo se usan distintas cosas y cómo se usa la estadística, ¿sí? Para posta, digamos, en un análisis de un paper de una vacuna, lo voy a hacer. Así que bueno, quédense atentos a los próximos videos.